ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a La Luz del Papa. Mis queridos hermanos y hermanas, algo enorme acaba de salir a la luz desde una cámara acorazada que ha mantenido cautivo al mundo durante más de un siglo. Millones de católicos se encuentran sentados en un silencio atónito. Otros millones sienten una extraña atracción, una sensación de que algo profundo en el mundo acaba de cambiar de eje. Y lo que están a punto de escuchar podría cambiar su forma de ver la fe. El miedo al futuro. Para siempre. Hace solo unos días, en Torvagada, les dije a miles de jóvenes que el Señor está llamando suavemente a la ventana de su alma. Les insto a que se aventuren con el Señor hacia la eternidad y dejen que Él ilumine sus afectos, deseos y pensamientos. Hoy me presento ante ustedes como quien reveló por qué tantos de nosotros hemos dejado de escuchar esa llamada. Lo que compartí sobre el tercer secreto de Fátima es mucho más personal y aterrador que cualquier cosa que nos hayan dicho que creamos. Durante 100 años, el mundo ha estado obsesionado con el tercer secreto de Fátima. Una visión dada a 3 niños pastores en Portugal en 1917, un mensaje tan poderoso, tan aterrador, que el Vaticano lo selló, negándose a revelar su contenido durante décadas, alimentando un fuego global de conspiración y miedo. Nos dijeron que predecía asesinatos, guerras, el auge del comunismo. En la década de 2000, el Vaticano reveló lo que afirmaba ser el secreto completo. Pero millones de personas nunca lo creyeron. Parecía incompleto. Parecía insignificante. Se rumoreaba que había una segunda parte, un texto más aterrador, palabras pronunciadas por la propia Virgen María que la Iglesia había ocultado porque sabía que el mundo no estaba preparado, que revelarlas causaría no solo preocupación, sino pánico global. 6 papas antes que yo no se atrevieron a hacer lo que hicimos en esa pequeña capilla de la Casa Santa Marta. Admitimos que la versión publicada en 2000 no era la historia completa. Admitimos que la parte más crucial, la parte que el mundo debía escuchar, había sido silenciada deliberadamente. Y entonces la leímos. Levantamos una sola página amarillenta con texto manuscrito autenticado por las más altas instancias del Vaticano. Compartimos las palabras que los papas habían temido durante generaciones. La razón del silencio, la razón del COVID, no era evitar el pánico por las guerras o los desastres. Era ocultar una verdad mucho más íntima y condenatoria. El secreto no se refería a un enemigo fuera de las puertas. Se refería a una enfermedad dentro de nuestros propios corazones. La parte final que faltaba del tercer secreto no era una profecía del apocalipsis físico. Era una profecía del apocalipsis espiritual. Una visión de un mundo que no terminaría en fuego y azufre, sino en un vacío lento, progresivo y cómodo. Un mundo en el que la fe misma moriría no por la persecución, sino por la distracción, el ruido y la comodidad. Escuchen lo que Nuestra Señora advirtió que sucedería. Las iglesias llenas de arte, pero vacías de oración. Personas conectadas por cables invisibles en todo el mundo, pero más solas que nunca. Acceso a toda la información del mundo, pero perdiendo todo sentido de la verdad. ¿No describe esto perfectamente nuestro momento actual? Con escalofriante precisión, la visión advertía de una gran apostasía, un alejamiento masivo de Dios que no comenzaría con ateos furiosos, sino con creyentes tibios. Personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero cuyos corazones estaban fríos, personas que iban a la iglesia, pero cuyas almas estaban dormidas. Nos hemos convertido exactamente en lo que la visión predijo. Creyentes cuya fe arde a temperatura ambiente, cristianos cuyo pulso espiritual apenas se registra por encima de la línea plana.
Cuando hablé a esos jóvenes sobre Jesús llamando a sus almas, supe que a la mayoría les costaba oír esa llamada. No porque Dios hubiera dejado de llamar, sino porque hemos llenado nuestras vidas de tanto ruido que su suave voz se ahoga. Somos los hijos de la gran apostasía, no de la fe, sino de la tensión. Nuestras almas se han convertido en circuitos sobrecargados, constantemente zumbando con información, pero sin conectarse nunca a la corriente divina que da sentido a la vida. Y lo más devastador, lo que el Vaticano ocultó para evitar un colapso total de la confianza, fue la acusación de la visión contra la propia Iglesia. El secreto advertía que muchos pastores de la Iglesia, los sacerdotes y obispos, perderían su fervor, que se convertirían en administradores en lugar de padres, en políticos en lugar de profetas, que se preocuparían más por preservar el poder y la riqueza de la institución que por salvar almas. El secreto describía una iglesia que se había convertido en parte del ruido del mundo, en lugar de un refugio del mismo. El pánico que temía el Vaticano no era una estampida hacia los bancos, sino una estampida hacia los bancos de la iglesia. Temían que si te decían que los fieles son Cicerón, que la visión veía la enfermedad comenzando desde dentro del clero y extendiéndose hacia afuera, tu fe no sobreviviría a la revelación. Eligieron proteger la institución en lugar de decirte la cruda y dolorosa verdad. Editaron la advertencia de Dios. Te contaron una historia sobre un solo papa al que dispararon, cuando la verdadera historia era sobre todo el cuerpo de Cristo desangrándose lentamente por 1000 pequeños cortes de indiferencia. Esto no tiene que ver con la política. Tiene que ver con el alma del mundo. Lo que hice no fue solo revelar un secreto. Hice una confesión en nombre de una iglesia con 2000 años de antigüedad. Efectivamente, dije que teníamos miedo de no haber confiado en vosotros con la verdad. Intentamos gestionar el mensaje de Dios y, al hacerlo, nos convertimos en parte del problema. Y debéis comprender la importancia de este momento. No es solo una admisión institucional. Es un ajuste de cuentas espiritual, un momento de temblor, de honestidad desgarradora. Para algunos es doloroso, para otros, liberador. Pero, sobre todo, es real. Se trata de poder y verdad. Durante un siglo, el poder provino de guardar el secreto, la mística, el control, la idea paternalista de que sabemos lo que es mejor para vosotros. Acabo de romper ese modelo. Declaré con un solo acto que el poder de la Iglesia ya no provendrá de los secretos, de la autoridad, de los tronos dorados. Debe provenir de la vulnerabilidad, de la pobreza de espíritu, de una búsqueda compartida y desesperada de lo que se ha perdido. Y la forma en que lo hice lo dice todo. No hubo una gran rueda de prensa en un salón de mármol. No hubo nada de eso. No hubo un desfile de cardenales vestidos de seda roja. Solo estaba yo, solo en la pequeña capilla de la Casa Santa Marta, la casa de huéspedes donde he decidido vivir en lugar del palacio apostólico. Llevaba la sotana blanca más sencilla. La cámara estaba cerca de mi rostro y se podía ver. No era una actuación. Estaban viendo a un hombre quebrarse bajo el peso de un siglo de silencio y encontrar la fuerza para romperlo por fin. No me limité a leer el secreto. Les hablé. Miré a la cámara. Y sentí como si estuviera mirando a vuestro salón, a vuestro corazón. Estoy llevando a toda la colosal institución de vuelta al aterrador y sencillo mensaje de su fundador, un mensaje de humildad radical y verdad incómoda. Estoy tratando de llevar a la Iglesia de vuelta a sus raíces, aunque eso signifique derribarla por completo hasta los cimientos para hacerlo. Y al final, dije algo que quedará grabado en la historia de este momento. Mi voz era tranquila, casi un susurro. Dije que la visión no era una amenaza. Era un diagnóstico. Y un diagnóstico no es el final. Es el comienzo de la cura. La cura no está en un nuevo programa o una nueva ley. La cura comienza aquí. Y cuando dije la palabra, aquí, no señalé al cielo,
ni a un crucifijo, ni a un libro. Puse mi mano sobre mi propio corazón. La cura comienza aquí, repetí, con el doloroso y honesto trabajo de barrer el polvo de nuestras propias almas para que la luz, por débil que sea, pueda encontrar un lugar donde volver a posarse. Entonces hice algo que nadie esperaba. La emisión no terminó. Me quedé sentado en completo silencio durante 60 segundos que parecieron una eternidad. Me limité a mirar a la cámara, dejando que el peso de mis palabras se posara sobre el mundo. No les estaba dando respuestas. Estaba compartiendo la carga de la pregunta. Y luego simplemente me levanté, empujé mi silla y salí del encuadre, dejando la cámara enfocada en el asiento vacío. La transmisión se cortó a negro. Sin música, sin comentarios. Solo una silla vacía donde acababa de sentarse el líder de 13,000 millones de personas. Una imagen de profunda y conmovedora humildad. El trono estaba vacío. El trabajo era ahora tuyo. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. No es exagerado decir que la Iglesia Católica se encuentra, en este mismo momento, en un estado de caos controlado. Dentro del Vaticano, las antiguas paredes de piedra vibran con la tensión. Una facción, compuesta por poderosos cardenales tradicionalistas, se encuentra en estado de rebelión abierta. Consideran que se trata de un acto de profunda irresponsabilidad y una traición imperdonable. Se escuchó a un influyente cardenal italiano decir que ha quemado el palacio para encender una vela. Creen que ha destruido el misterio, la autoridad y la estabilidad misma del cargo de Pedro. Pero también está el otro lado. Un movimiento masivo y creciente de sacerdotes más jóvenes, de monjas que trabajan con los pobres, de líderes laicos de todo el mundo. Para ellos, este es el momento por el que han estado rezando. Es una liberación. En todo el mundo, desde las favelas de Brasil hasta los suburbios de Ohio, se respira una sensación de electricidad. Muchos católicos que se sentían alienados, que consideraban que la Iglesia era un museo de reglas antiguas, están volviendo a mirar. Están escuchando una voz que suena menos como la de un rey y más como la de un compañero de viaje, un compañero de búsqueda. La división es marcada. Internet está en llamas. En los foros católicos se ve a familias discutiendo. Hay madres que publican, mi fe se ha tambaleado. Los papas en los que confiaba me mintieron. ¿Cómo puedo creer ahora en lo que dicen? Y justo debajo, hay jóvenes que escriben, mi fe nunca ha sido tan fuerte. Por primera vez, la Iglesia parece humana. Parece real. Ya no se trata de un debate teológico. Es un referéndum crudo, emotivo y profundamente personal sobre lo que se supone que debe ser la Iglesia. ¿Es una fortaleza perfecta e inmutable? ¿O es un hospital de campaña para almas rotas, dirigido por un cirujano jefe que no teme admitir que él también está herido? ¿Y qué significa esto para ti en este momento? ¿Por qué debería importarte, estés donde estés, creas lo que creas o no creas nada, un polvoriento trozo de papel de 1917 sobre las luchas internas de la Iglesia Católica? Porque lo que acabo de hacer trasciende el catolicismo. Le he dado un nombre a un sentimiento que acecha al mundo moderno, ese sentimiento de estar conectado a todo pero no pertenecer a nada. Ese silencioso zumbido de ansiedad que corre bajo la superficie de nuestras ajetreadas y exitosas vidas. Esa sensación de que todos estamos hambrientos, no de comida, sino de significado. El secreto que revelé es el secreto con el que todos vivimos. El miedo a que nuestro ruido, nuestra ambición, nuestro interminable desplazamiento y deslizamiento estén ahogando algo esencial, algo silencioso, algo sagrado. Tomé un misterio religioso y lo convertí en un diagnóstico profundamente humano. No me dirigía a los católicos. Hablaba con vosotros. Hablaba con cualquiera que alguna vez haya mirado su teléfono y se haya sentido vacío.
con cualquiera que alguna vez se haya sentido como un extraño en su propia vida. Con cualquiera que alguna vez se haya preguntado, ¿esto es todo lo que hay? ¿Esto te importa? Porque la institución más grande y antigua del mundo acaba de declarar públicamente que su antigua forma de hacer las cosas ha terminado. Se ha embarcado en un viaje aterrador, incierto e increíblemente valiente de vuelta a su propósito fundamental. Hablar del alma. No del poder, ni de la política, ni de los bienes inmuebles. Del alma. Y cuando una institución con tanta historia, tanto peso cultural y tanto alcance global da un giro tan drástico, afecta a todo. Cambia la conversación para todas las personas de fe. Obliga a otras religiones, a otros líderes, a preguntarse. ¿Somos también culpables de contribuir al ruido? ¿También nos limitamos a gestionar instituciones? ¿O bien, estamos abordando genuinamente el hambre espiritual de nuestro tiempo? Quizás este sea el gran secreto. Durante 100 años, pensamos que Fátima era un mensaje del cielo sobre el mundo, una advertencia para nosotros. Pero quizás era un mensaje del cielo sobre el cielo, una advertencia de que la conexión entre ambos se estaba desgastando, de que la línea telefónica se estaba cortando. No porque Dios hubiera dejado de hablar, sino porque nosotros habíamos olvidado cómo escuchar. Todos mirábamos al cielo, esperando una señal de guerra, la caída de un cometa. Buscábamos un acontecimiento externo dramático. Pero el secreto era más silencioso. El secreto era una lenta decadencia interna, un alejamiento silencioso. La profecía no era que el mundo se acabaría. La profecía era que construiríamos un mundo tan lleno de todo lo demás que simplemente olvidaríamos lo que más importa. Un mundo sin centro. Y lo más escalofriante es que lo hicimos. Estamos viviendo la profecía en este momento. Quizás esto no sea solo una noticia de la Iglesia. Quizás sea una intervención espiritual. No solo abrí una bóveda. Abrí una puerta. Una puerta a una conversación que hemos estado evitando durante mucho tiempo. Una conversación sobre lo que hemos cambiado por nuestra comodidad, por nuestra tecnología, por nuestro ruido. He obligado al mundo a mirarse en el espejo, y la imagen que vemos es la del obispo vestido de blanco en la visión. Pero no es solo el Papa. Somos todos nosotros tropezando entre las ruinas de una ciudad. Una ciudad donde los edificios siguen en pie, pero el espíritu ha huido. Una ciudad que nosotros mismos construimos. El secreto no era una advertencia sobre un futuro que había que evitar. Era un lamento por un presente que ya había llegado. Durante 100 años, la Iglesia levantó un escudo, tratando de protegernos de esta verdad hoy. Yo bajé el escudo, en su lugar, nos entregué a todos un espejo. Así que tenemos que preguntaros, ¿qué veis? ¿Fue este acto mío el acto final y desesperado de una institución moribunda? ¿O fue el primer aliento valiente de un nuevo comienzo? ¿Fue un acto de herejía? ¿O un acto de la fe más profunda y difícil? ¿Destrocé la Iglesia? ¿O simplemente la abrí para que, tal vez, solo tal vez, pudiera entrar por fin un poco de luz? El Señor sigue llamando suavemente a la ventana de vuestra alma. La puerta está abierta. La invitación sigue en pie. La silla vacía espera vuestro corazón humilde, honesto y hambriento. La cura comienza aquí, con el doloroso y honesto trabajo de barrer el polvo de nuestras propias almas para que la luz, por débil que sea, pueda encontrar un lugar donde posarse de nuevo. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.